cáncer y coronavirus. En este video aprenderemos cuál es el efecto que está causando el COVID-19 con respecto al manejo del cáncer. Acompáñenme. Bienvenidos a Chequéate, cuidando tu salud. Chequéate es la primera plataforma tecnológica orientada al cuidado de la salud mediante el uso de la tecnología móvil y las redes sociales. A través de nuestro canal usted aprenderá conceptos muy importantes en salud. Mi nombre es Luis Antonio Pacora y soy el CEO de Chequéate. Bueno, hola con todos. Quien les habla es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Soy médico especialista en cirugía oncológica. Soy doctor en medicina, magíster en administración, desarrollador tecnológico, comunicador social. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante y vamos a ver cuál es la situación que está causando el COVID-19 o coronavirus, la pandemia que enfrenta en este tiempo el mundo con respecto al manejo del cáncer. Y es muy importante entender, porque puede ser la persona que está escuchando o una persona que no tiene cáncer pero tiene miedo o riesgo, una persona que ya tiene cáncer o una persona que está en lo que es la parte de manejos sintomáticos para un cáncer avanzado. Y es muy importante entender la información que quiero compartir ahora, porque reconozcamos de que este virus es un virus nuevo, es un virus que ha mutado, es un virus en donde se está conociendo recién cuál es la parte característica del cuadro clínico, cómo funciona, cuál es su mecanismo de acción. Así que entonces las medidas no están todavía establecidas y sobre todo nos venimos ante un problema que ya una situación sanitaria ya causaba molestias como lo que es la parte del cáncer. Recordemos que a partir del 2018 las estadísticas mencionan que la principal causa de muerte a nivel de lo que es la parte de los seres humanos es el cáncer. Hasta antes era la segunda causa, prácticamente antes del 2018. Entonces, la pregunta es, ¿qué sucede hoy en día con respecto al cáncer y al coronavirus o COVID-19? Y es muy importante entender ello. Para marcar algo hay que entender que, en primer lugar, el sistema sanitario ahorita está enfocado en controlar lo que es la parte de la pandemia del COVID-19. Estamos viendo tasas de mortalidad muy elevadas. Por ejemplo, a nivel mundial ya son más de 2 millones de personas para finales de abril 2020 infectadas y prácticamente se reporta más de 150.000 fallecidos a causa de ello. Hay países en donde la tasa de mortalidad, hablando en números absolutos, ha superado los 5.000, 6.000, 9.000 personas por día. Entonces es muy importante entender que el sistema sanitario está enfocado ¿a qué? Al manejo del COVID-19. Entonces, la pregunta es, ¿qué sucede con las otras enfermedades? ¿Qué sucede con el cáncer en particular? Y es lo que queremos hoy día un poco entender ello. En primer lugar, hay que entender qué es el cáncer. Como ustedes sabrán, y los invito a que puedan ver los videos que yo tengo publicado a través de las diferentes redes sociales, ya sea en YouTube, que lleva mi nombre, Dr. Luis Antonio Pacora Camargo, o a través de Facebook. El cáncer es un término que engloba más de 150 tipos de enfermedades. El cáncer es la característica de una célula que empezó a mutar. Ahora, esta célula no es la que originó el cáncer, sino suceden procesos continuos en donde esta célula tiene una mutación, da otra célula alterada, esta célula alterada da dos células hijas alteradas y así progresivamente hasta que estas mutaciones terminan dando la característica del cáncer. ¿Y el cáncer qué es? El cáncer es un nuevo tejido que no respeta diferenciación, que no respeta localizarse en su sector y que tiene la capacidad de invasión. Cáncer, término que engloba más de 150 tipos de enfermedades. Donde existe una célula puede existir un cáncer. Lo más importante está en que la manifestación clínica del cáncer generalmente se da en etapas tardías. Es por eso que hoy en día muchas personas fallecen por cáncer. Pero si a esta situación le agregamos ahora una situación sanitaria que se llama en medicina, y muchos artículos están hablando sobre el efecto distractor de la salud. Y no es porque nosotros querramos que suceda ello, sino es una situación real que está pasando ahora. Y es muy importante. En Perú, quienes hablan de Perú,
se ha declarado hace prácticamente antes de terminar este mes de abril, se ha declarado emergencia roja. ¿Y eso qué significa? Significa que todos los establecimientos de salud están alertas a las situaciones que pueden estar pasando en los distintos días que están por venir. ¿Por qué? Porque la situación con respecto al coronavirus ha llegado a un punto en donde ya Perú, para lo que es la parte de los últimos días de abril, está reportando más de 30.000 casos positivos. Y eso que existe un subregistro. Y quiero que vean el video que hablé sobre falsos negativos en la prueba del COVID-19. Existe un subregistro porque hay personas que hoy en día tienen la prueba negativa para el COVID-19, pero pueden estar teniendo positivo la infección. Y es muy importante que vean el video sobre los falsos negativos para entender que pedir el estudio del test rápido que se basa en las inmunoglobulinas en el tiempo que no corresponde, generalmente las inmunoglobulinas se producen a partir del 5º o 7º día de iniciar la sintomatología, y si yo pido a un paciente en un periodo menor a ello, va a salir negativo y eso no descarta que tenga la infección. Entonces es muy importante entender que este subregistro lo que está haciendo es viendo la situación que está por venir con respecto a Perú. ¿Y qué sucede con el cáncer? He aquí la pregunta. Lamentablemente, y eso tengo que marcarlo, lamentablemente no se están haciendo atenciones en la parte del cáncer. Instituciones que son emblemáticas en Perú, como el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, ha limitado la parte de las atenciones médicas. Las cirugías no se están realizando. Hay bastantes protocolos que indican de que las cirugías selectivas no están recomendadas. Tratamientos como quimioterapia y radioterapia, que son otros tipos de manejo del cáncer, no se están dando. Entonces es muy importante entender este punto. Todavía se está estableciendo cuáles serán los mecanismos en los que se trate de reactivar la parte de la atención sanitaria en cuanto al cáncer. Pero hoy en día estamos en una situación difícil. Ahora quiero que ustedes entiendan, y es muy importante, puede tener un familiar o una persona que está escuchando que tiene cáncer. Poniendo en una balanza riesgo-beneficio, el riesgo de someter a un paciente a tratamiento del cáncer en tiempos de pandemia es más alto que el beneficio. Es decir, si en promedio el cáncer, si bien es cierto, causa mortalidad, la mortalidad podría presentarse en un periodo que, si no hacemos ni un manejo, puede ser un periodo más largo. Haciendo un tratamiento durante una pandemia, el riesgo es letal, es alto. La posibilidad de infectarse el coronavirus y que éste termine causando la muerte del paciente es alto. Es alto. Y un principio en medicina, y es un principio hipocrático, es primum non nocere, primero no hacer daño. Es muy importante entender que si usted es una persona que tiene cáncer y estamos viviendo la pandemia de hoy en día, el manejo del cáncer lamentablemente va a ser postergado. No está recomendable y no es recomendable hacer tratamientos terapéuticos en este momento, porque el riesgo de beneficio con respecto a la parte de los daños que se puede causar, el daño es mayor que el beneficio. Entonces es muy importante entender ello. ¿Qué hacer? Esa es una pregunta muy importante. ¿Qué hacer? En primer lugar, lo que recomiendo es tener la información de su diagnóstico oncológico. Es decir, saber qué tipo de cáncer y qué cáncer tiene y en qué estadio está. Define el estadio del cáncer. Primer punto, definir el estadio del cáncer. Segundo punto muy importante es tratar de estar tranquilos. El estrés, la preocupación baja las defensas y no solo se va a infectar por el coronavirus, sino también lamentablemente el cáncer va a seguir avanzando. Entonces, segundo punto, tranquilidad. Primer punto, conocer cuál es el estadio de la enfermedad. Segundo punto, tranquilidad. Tercer punto, tratar de contactarse con la parte de su médico tratante y poder conversar. Quien les hable es cirujano oncólogo. Cualquier duda que tengan con respecto al cáncer, pueden escribirme y yo puedo orientar con respecto a ello. Estoy en las diferentes redes sociales y así que yo leo sus mensajes y voy a poder conversar con ellos. Aparte que estamos aperturando consultas a través de teleconferencia y sobre todo a través de videos en vivo donde voy a poder responder algunas preguntas que ustedes me hagan. Entonces, tercer punto, tratar de estar en contacto con la parte del médico para ver. Cuarto punto, esperar y estar atento a lo que es la parte de una vez se restablezcan en alguna medida las atenciones médicas para poder manejar ello. Entonces es muy importante mantener la tranquilidad. Sabemos que hay muchas personas
que están teniendo un cáncer, sabemos muchas personas que han perdido una consulta, una cita, un tratamiento, pero es muy importante ver que la balanza entre beneficios y riesgos para lo que es la parte del manejo del cáncer en tiempo del COVID no es el mejor. Entonces los riesgos son muy altos y es muy importante tratar de preservar la salud y la integridad de las personas. Algo que recomiendo también con respecto al manejo del cáncer es, si usted tiene un paciente que ya tiene cáncer y es un cáncer avanzado, tratar de conversar con el médico tratante para las medidas sintomáticas que requiere. Poner la vía en la casa, alimentación en la casa y todo ello. No exponer al familiar a ir a emergencia. Usemos los servicios de emergencia para casos que sí son emergencia. Por ejemplo, un paciente que no está respirando, un paciente que se ha deshidratado, que ha perdido la parte del conocimiento, un paciente que está sangrando. Son situaciones que sí requieren ir a emergencia y por emergencia sí van a ser atendidos. Bueno, a través de este video estoy compartiendo algunos puntos a tomar en cuenta con respecto al manejo del cáncer en tiempo de coronavirus. Estaré explicando en próximos videos temas específicos con algunos tipos de cáncer para poder manejar. Por ejemplo, hablar sobre tiempo de ventana, hablar sobre progresión de cáncer y coronavirus, hablar cuál es el mejor momento para hacer el manejo en este tiempo de la pandemia. Los invito a que me sigan en mi canal. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, para poder aprender temas con respecto al manejo de diferentes enfermedades y sobre todo aprender qué hacer en tiempos de pandemia con respecto a la salud. Quien les habla es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo y los invito a que puedan seguirme en los diferentes videos que estaré publicando. Un gusto y que tengan un buen día. Hasta luego.